7 de la mañana, 1 minuto, volvemos con más información aquí en Red Más Noticias. Lastimosamente, Paula, la corrupción no nos da tregua y es muy duro, realmente duro ver estos casos de corrupción en entrega de ayudas en estos momentos en que tanta población vulnerable lo está necesitando. Por eso, la Procuraduría está actuando eficientemente para poner el ojo en la mira en todos estos personajes que lastimosamente están siendo corruptos. Su invitado, muy especial a esta hora, Paula. Muy especial, claro que sí, porque pues es el directo protagonista de esta noticia, que está allí con la lupa puesta sobre esta situación de corrupción, que sí, Jenner, la verdad es increíble, es indignante y es muy dolorosa que esto siga sucediendo en medio de una emergencia como la que tiene el país y donde la solidaridad de los colombianos sí que se ha hecho sentir. Como dice nuestro invitado, la corrupción no entró en cuarentena. Procurador Fernando Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, un gran gusto para mí estar en el programa de ustedes y un saludo muy especial para toda la audiencia de Red Más Noticias. Hablemos, procurador, de cómo va este tema de vigilar y de luchar contra la corrupción que lastimosamente pues se ha venido conociendo en el marco de esta emergencia sanitaria. La suspensión del gobernador del Chocó y también del alcalde de Calarcá son como esas dos grandes noticias que tenemos hasta el momento en lo que tiene que ver con esas acciones que se han tomado para combatir la corrupción en época de coronavirus. Pero allí no termina la cosa, ¿verdad? Esta es una lista bien extensa la que se tiene de casos que ya están siendo investigados. Así es, lo primero que hay que decir es que hemos armado una alianza, una triple alianza con la Fiscalía General de la Nación y con la Contraloría, que nos ha permitido a cada uno dentro de nuestras competencias pues avanzar mucho en los procesos disciplinarios, fiscales y penales, este último en el caso de la Fiscalía. Nosotros tenemos asignada desde siempre una función preventiva y después de revisar más de 5.500 contratos, que equivalen más o menos a 1.4 billones de pesos, iniciamos lo que se llaman 990 acciones preventivas, es decir, diciéndole a los ordenadores del gasto, gobernadores y alcaldes, ojo que ahí se puede estar cometiendo una irregularidad, es decir, llegar antes de la comisión del ilícito de la falta disciplinaria. Pero independientemente de eso, nos ha llevado a la iniciación de 1.286 actuaciones tras la declaración de la emergencia sanitaria, que hoy en día son 296 procesos disciplinarios que están en este momento además ya convertidos en actuaciones disciplinarias en 123 casos. Entonces digamos que el universo ya limitado, donde está la Procuraduría actuando disciplinariamente, es decir, que puede eventualmente llevar a una sanción, es el caso de 123 actuaciones de ordenadores del gasto. Eso nos ha llevado, pues por supuestamente a las tres instituciones hemos tenido hasta el momento 16 mesas técnicas en donde las tres instituciones están aportando pruebas, intercambiando información, en un esfuerzo pues que no se ha dado nunca antes en Colombia y que nos ha potenciado mutuamente a los tres y ha creado una gran sinergia que nos ha llevado pues incluso a las decisiones que ya se tomaron la semana pasada, en donde la Procuraduría anunció ya la suspensión de 2 mandatarios seccionales, inició juicio disciplinario en 4 casos, que esa ya es una cuestión de fondo, porque no es solo la investigación preliminar, sino ya se hace una acusación disciplinaria de determinados funcionarios, ahí hay más gobernadores, ahí hay más alcaldes, y por supuesto estamos además iniciando indagaciones preliminares en el resto de los casos. Es decir, vamos muy adelante, independientemente, como ya lo he dicho, de estas dificultades que pueden presentarse por el mundo virtual en donde se están realizando buena parte de estas actuaciones, vamos adelante mostrando resultados. Esto no es simplemente hacer anuncios de apertura de investigaciones, sino que ya se están imponiendo sanciones cautelares, como ha sido el caso de un gobernador y un alcalde en Colombia, y son, para concluir esta primera respuesta, en el caso del país, 14 gobernaciones investigadas que obedecen a 24 procesos disciplinarios y más de 70 procesos disciplinarios en 56 municipios de Colombia. Eso es lo que toca a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía también van en la misma dirección y seguiremos con esta alianza paulatinamente anunciando resultados. Procurador, son muchas personas investigadas, son muchos funcionarios investigados. ¿Esto corresponde exactamente a qué zonas? ¿En qué zonas estamos prendiendo las alarmas sobre posible corrupción? Sí, yo creo que a lo largo y ancho del país, a nivel de departamentos, como les cuento, hay 14 gobernaciones, es decir, 14 departamentos.
Hay departamentos donde no hay solo una, sino dos investigaciones, como Casanare, Arauca, Sucre, en el Cesar, en La Guajira, en San Andrés, en Risaralda, y en el resto pues hay una investigación y otras que están en indagación preliminar. Lo que yo quiero decir es que pues es la hora de concientizar a la ciudadanía de que las instituciones de control estamos dando resultados, y en muchos casos, yo debo decirlo hoy, ha sido gracias a investigaciones de los medios de comunicación, por una parte, y por otro lado a la denuncia ciudadana. Nadie más interesado en que se conozca este tipo de irregularidades que los ciudadanos. Y les cuento que estamos permanentemente abriendo nuestras líneas de interacción con la ciudadanía para recibir todas estas denuncias, y yo creo que eso es lo que hay que decirle a todo el país, que estamos actuando, que no vamos a permitir que se ferien los recursos públicos con lo que se ha dispuesto para manejar esta emergencia, porque en última se trata, y esa es la función principal de la Procuraduría General de la Nación, se trata de proteger los derechos de los más vulnerables, y aquí vulnerables son, por supuesto, todas las personas que económicamente están sufriendo por el aislamiento, aquellas personas de los estratos 0, 1, 2 y 3 que han sido tan afectados por esta crisis económica generada y crisis social generada por el aislamiento. El caso de todos los médicos y el personal sanitario, hay muchas investigaciones realizadas, por ejemplo, con la especulación, con los sobreprecios en la compra de los insumos médicos, y de ahí en adelante una cantidad de colectivos que se sienten afectados porque las ayudas humanitarias probablemente llegan pero con criterio sesgado, y estamos hablando de casos del país. Yo no puedo referirme específicamente a los departamentos porque no son públicas todavía, salvo uno o dos casos en donde con criterio político se están repartiendo las ayudas. Eso es una desgracia, eso es una infamia con la gente. Entonces estamos tratando de llegar precisamente hasta las últimas consecuencias, independientemente de que muchos, lo digo abiertamente, ya se han asustado y han tratado de echar para atrás contratos, lo que no los exculpa de manera alguna de la responsabilidad disciplinaria que ya tienen por esos actos. Procurador, ese mensaje que usted está entregando sobre lo que están haciendo los entes de control es muy importante, ¿sabe? Porque los colombianos otra vez se sienten muy decepcionados de muchos de sus líderes, no hay que hablar de todos, por supuesto, pero sí de muchos de sus líderes que en medio de esta situación están sacando provecho propio, y eso a la gente, por supuesto, le duele, porque lo decíamos ahora, Colombia sí que ha mostrado solidaridad, nos hemos unido todos a ayudarnos los unos a los otros, y pues cuando uno ve que ciertos mandatarios no lo están haciendo transparentemente, pues la decepción es mucha. Para que la gente entienda, procurador, hablemos un poquito acerca de esas modalidades de corrupción que ya han podido detectar, por lo menos desde la Procuraduría, porque no solamente estamos hablando de corrupción en sobrecostos de adquisición de mercados, sino de otras irregularidades más. Así es. En primer lugar, la no observancia de la obligación, por ejemplo, de la publicidad de los contratos. Siempre se ha dicho que lo que está ahí como oculto en la sombra es lo que ya tiene una sospecha de que algo mal se está haciendo. Y ellos tienen la obligación, independientemente de que estemos en una emergencia, y que se hayan flexibilizado un poco los requisitos de la contratación pública, de hacer públicos todos esos contratos. Hay un sistema de compras del Estado que es obligatorio, y ellos tienen que entregar esa información en virtud de la ley de transparencia, que muchos creen que la ley de transparencia también se fue de cuarentena, y resulta que no. Todos los mandatarios seccionales, gobernadores y alcaldes tienen que respetar la ley de transparencia, es decir, tienen que decirle de cara a la ciudadanía cuáles son los contratos que están celebrando. Muchos, por ejemplo, están aprovechando esos recursos para pagar favores políticos. Hay muchos departamentos del país en que muchos mandatarios seccionales llegaron con deudas de la campaña, y esto es lamentable porque entonces se le está entregando la contratación a quienes fueron contribuyentes de la campaña, a los amigos, a los cercanos, y no a las personas o a las organizaciones más idóneas para hacerlo. Hay casos en que se han entregado, por ejemplo, contratos para reparto de alimentación a firmas encargadas de eventos, a talleres de mecánica, es decir, cosas absolutamente aberrantes que no se pueden aceptar. Y lo otro es que hay otros departamentos donde por la participación de diputados y concejales, que yo lo he dicho y lo quiero repetir aquí hoy en Red Más Noticias, los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en el reparto de los mercados. Los recursos son públicos, no son de ellos, ni son de sus partidos, ni son de sus campañas políticas. Entonces, que no conviertan la entrega de los mercados en una actividad proselitista, que eso ha venido pasando en varios departamentos del país. Lo otro,
pues tiene que ver, ya lo mencionaba, con la falta de idoneidad, con los sobreprecios, con los sobrecostos. Ahí está el famoso escándalo que es, digámoslo, muy representativo de la lata de atún de 20.000 pesos, pero hay muchos más casos en ese mismo campo. Y lo que es de nuevo, que ya lo mencionaba, que es lamentable, es el tema de la adquisición de insumos médicos por cifras también astronómicas. Yo creo que hay que parar todo esto. Yo creo que para eso existen las denuncias ciudadanas. Nosotros tenemos abiertas todas las líneas, tanto la página web, Sí. incluso tenemos habilitada una aplicación en los móviles de la Procuraduría General de la Nación para que la gente presente sus denuncias, que la utilizamos mucho el año pasado para las elecciones y que es un programa de la Procuraduría que se llama Estás Pillado, para que la gente nos denuncie los hechos irregulares que se están presentando. Por eso es tan importante, y con esto termino esta pregunta, que los medios de comunicación regional y local funcionen. Yo sé que la libertad de prensa y el acceso a la información es muy difícil en este momento por la crisis, pero nosotros queremos alentar a todos los medios de comunicación local a que hagan estas investigaciones. Van a encontrar eco y resonancia en las 3 instituciones de control y por eso tenemos que seguir adelante tratándole de poner freno a esta sangría de recursos públicos que se está presentando. Procurador, por supuesto, la Procuraduría ha estado muy pendiente en la mira de todos estos casos de corrupción, pero también ha hecho un llamado a las autoridades nacionales sobre la difícil situación por la que están atravesando otras regiones de nuestro país. Acabamos de entrevistar al alcalde de Ipiales, está muy preocupado, hace un llamado urgente a las autoridades nacionales. Dicen, miren, nosotros también somos Colombia, tenemos casos de contagios, tenemos soldados infectados, más de 51 casos en total. La situación muy difícil que está viviendo el Amazonas, donde también hay casos de contagio, cuentan con pocas camas para unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es ese llamado también que está haciendo la Procuraduría para estas regiones? Sí, yo creo que es fundamental pensar no solo en Bogotá y en las capitales de departamento, las 4 o 5 grandes del país, sino en las zonas de frontera, como ustedes lo están indicando. Nosotros estamos haciendo un seguimiento diario por la vía de nuestros procuradores territoriales y estamos prendiendo las alarmas, porque yo creo que ese es el deber de la Procuraduría. De nuevo, como ustedes lo acaban de mencionar, ese paso fronterizo por el sur del país, con un país como Ecuador, que ha tenido tantas dificultades, que ustedes todos conocen, tiene una tasa de infectados y de fallecidos muy alta para el resto de América Latina. Y en el caso particular de departamentos como el Amazonas y de Leticia, ayer precisamente levantábamos esa alerta, el poco número de unidades de cuidados intensivos, el poco número de respiradores, una muy frágil infraestructura hospitalaria para tratar de resolver lo que va a ser pues una andanada, porque al fin y al cabo el brote, como lo decía la autoridad de salud ayer en Colombia, pues el brote en Colombia todavía no se ha presentado, ese pico que lamentablemente esperan todos los países no se ha presentado en el caso colombiano. Ojalá nunca se presentara, pero los epidemiólogos pues dicen exactamente lo contrario y la gran pregunta es saber si en esas zonas de frontera, y a eso sumo los hospitales en Cúcuta, particularmente el Hospital Erasmo Meós, si estamos preparados para contener y para brindar la asistencia médica cuando se presente ese pico. Luego yo sí creo que en materia de fronteras, en materia de migración, aquí hay que tener prendidas todas las alarmas, porque de otro modo nos puede golpear violentamente el momento en que se presente ese pico de la epidemia. Procurador, antes de finalizar esta charla, permítame volver sobre un tema que usted nos acababa de comentar. Cuando usted dice que se estaría convirtiendo la entrega de mercados en una actividad proselitista, ¿a quién o quiénes se estaría refiriendo? ¿A qué partidos? ¿A qué políticos específicamente? Sí, como les digo yo, pues no les puedo revelar detalles de la investigación porque después puedo ser recusado, pero les digo que son varios departamentos. Incluso pues hay algunos en donde las investigaciones van muy avanzadas y probablemente a finales de esta semana, a comienzos de la siguiente, ya vamos a hacer imputaciones de carácter disciplinario, pero lo que yo sí quiero además es aprovechar la importancia de este medio para decirle a quienes hacen política en las regiones que esto no lo pueden hacer, que esto no solo está prohibido, sino que puede ser en un momento dado hasta tener implicaciones de carácter penal. Disciplinarias las tiene todas y evidentemente se está presentando eso de salir a mostrarse en este momento
a entregar unos mercados que no son de ellos, además no son recogidos por su propio peculio, sino que son del Estado. Y para eso existe una infraestructura para la entrega de los mercados, simplemente con el ánimo de ganar adeptos o de pagarle los favores a sus áulicos políticos. Eso es lo que es lamentable. Luego, cualquier ciudadano que vea a diputados o concejales entregando mercados, ojalá se lo notifique a la Procuraduría General de la Nación. Eso no tiene ningún sentido. Para eso hay autoridades seccionales que son las encargadas de entregar, repito, esos mercados que son recursos públicos y no recursos de los partidos políticos. Yo creo que dentro del radar que hemos puesto hay representantes de varios partidos. Yo creo que eso no es monopolio de un solo partido. La gente ha creído que eso es normal, pues, y eso no puede ser así. Esto no es el momento de buscar votos basados en la desgracia de los colombianos, en el hambre. Yo he dicho muchas veces, el hambre de los menos favorecidos no se puede convertir en el banquete de los corruptos o en las oportunidades de los politiqueros de siempre que tratan de sacar tajada de cualquier tipo de circunstancia. Sí. Mucho menos en esta crisis donde los recursos públicos son tan escasos y son más sagrados que nunca. Claro que sí, procurador. Procurador, muy temprano, hacia las 6 de la mañana, se conoció una noticia de la Fiscalía en la cual habría una indagación preliminar a la alcaldesa Claudia López por haber violado la cuarentena, haber violado esta norma. ¿Desde la Procuraduría cabe algún tipo de investigación disciplinaria contra la alcaldesa Claudia López? Sí, estamos recogiendo precisamente ese tipo de evidencias. Yo no puedo, pues por supuesto, opinar sobre lo que haga la Fiscalía, eso es competencia de ellos, pero vamos a mirar si efectivamente pues se produjeron algún tipo de transgresiones a normas de esa naturaleza, caso en el cual iniciaríamos una indagación preliminar. Muy bien, procurador Fernando Carrillo, gracias por estar en Red Más Noticias, muy pendientes. Un abrazo para ustedes, una feliz semana y qué gusto haber estado aquí en Red Más Noticias.